Los estereotipos son construcciones sociales, más nada. Son cosas que alguien en algún momento dijo, es que las personas que les gustan los videojuegos tienen estas características. Por ende, todas las personas que les gustan los videojuegos tienen estas características. Ojo, sí es cierto que hay características que se repiten, ¿sí? No te voy a decir que no, pero el hecho de que las características se repitan no quiere decir que se solapen o no quiere decir que automáticamente significa que todas las características se cumplen. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del efecto compuesto. El día de hoy vamos a hablar de estereotipos y cómo no dejar que los estereotipos que nos tengan a nosotros nos afecten y cómo evitar tener estereotipos de otras personas o que los estereotipos que tal vez creamos de otras personas no nos afecten. A consecuencia de que recientemente viví una experiencia donde por culpa de los estereotipos y la forma de pensar que yo tengo, casi arruinó una situación. Una compra que se estaba haciendo, una compra que yo estaba haciendo. Básicamente el estereotipo que le vi a la persona con la que estaba haciendo la transacción, básicamente despertó todas mis alertas. Despertó todas mis cosas, como que no, esta persona, mira, tiene esta ropa, se viste de esta manera, actúa de esta manera, mira su lenguaje corporal. Sí es cierto que nosotros como personas, como seres humanos, hemos aprendido a comunicarnos a través del lenguaje corporal. Esto es normal. El lenguaje corporal dice mucho de las personas y de quién eres y cómo eres, pero es importante no englobar a las personas por cómo se visten, por cómo actúan o por cómo piensan o por las actividades que hacen. Los estereotipos pueden terminar arruinando muchas amistades y los estereotipos pueden terminar arruinando muchas relaciones personales. Entonces, lo primero que quiero que hablemos de los temas de los estereotipos es, ¿qué es para mí estereotipo? ¿Qué es lo que es para mí una definición de un estereotipo y por qué pienso que están tan mal y nos pueden arruinar tanto nuestras interacciones personales? Ok, estereotipo es básicamente que englobes a una persona en un grupo y que esa persona que englobes en ese grupo pienses que ese grupo cumple ciertas características. Así de sencillo. Como eres gamer, como te gustan los videojuegos, entonces tienes que tener estas características. Y que yo he escuchado muchísimos estereotipos de mí o que las personas pensaban que yo tenía por el simple hecho de que se enteraban de que a mí me gustaba los videojuegos, que me gusta el anime. En serio, muchas personas me dicen, cuando yo les cuento que a mí me gusta el anime, que me gusta el manga, que me gustan los videojuegos, las personas de una vez me engloban en un grupo o incluso les choca mentalmente imaginarme a mí haciendo esas cosas y el cómo yo soy o el cómo yo actúo o el cómo yo hablo. Es como que no, pero es que las personas que les gusta el anime tienen que ser introvertidas, tienen que ser poco carismáticas o no les tiene que gustar ciertas cosas o no les tienen que gustar ciertas actividades. Ojo, yo no estoy diciendo que ninguna de estas características que acabo de mencionar estén bien o estén mal. Ojo, no es juzgar las actividades, no es colocarle una etiqueta a la característica como buena o mala, no es como que si eres una persona introvertida estás mal y si eres extrovertido estás bien, no es como que si no te gusta ciertas cosas estás mal y las otras estás bien, no. Es el tema de los estereotipos y cómo las personas te engloban en estos estereotipos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Es como que, si eres de ingeniería, te deben gustar los números. Mm, no necesariamente. Si eres de mercadeo, tienes que querer ser influencer. O tienes que, yo me acuerdo que yo tenía ese prejuicio, ese estereotipo, cuando yo conocía a las personas que estudiaban mercadeo, en mi mente yo decía, esto es una persona que quiere ser influencer. De una, era lo primero que yo pensaba en mi universidad. Y eso está completamente errado. El marketing tiene su propia fase y su propia sección de psicología y tiene una profundidad enorme. Y actualmente ahorita que yo estoy más entrando a profundidad en el tema del marketing, porque tengo que hacerlo por cuestiones de mi proyecto personal, tengo que meterme un poco más con el tema de marketing y de psicología del comprador y psicología de venta y todo lo demás, me doy cuenta de la profundidad que tiene este tema y lo mucho que yo tenía el estereotipo de ciertas cosas por la carrera o por lo que la persona estaba haciendo y yo no me di cuenta de lo mucho que estaba juzgando a las personas por esto, que era lo mismo que esas personas estaban haciendo de mí, porque lo más impresionante era que cuando yo les decía a esas personas que yo estaba estudiando ingeniería informática, me decían, no, imposible, tú no puedes estar estudiando ingeniería informática. ¿Por qué? Porque estas personas yo no cuadraba con los estereotipos de las personas que estudiaban ingeniería informática. Y no estoy diciendo que todas las personas que estudian ingeniería informática tienen que ser de cierta manera.
ese es el punto, ese es el problema con los estereotipos. El verdadero problema con los estereotipos, a mi parecer, es que te afecta a tener una relación sana a nivel personal con otras personas porque tú asumes lo que esa persona va a hacer, va a pensar, cómo es y no te permite conocer a la persona de manera apropiada porque ya tienes un estereotipo. Tú dices, ah, no, si esta persona le gustan los videojuegos, obviamente yo no voy a poder interactuar con esta persona porque esta persona nada más le gustan los videojuegos, seguramente nada más habla de videojuegos o seguramente es un introvertido y no le gusta salir o no le gusta hacer ejercicio o no tiene una vida sana. Incluso he escuchado estereotipos tan graves como que no se baña o que no se baña todos los días o que no come sano o que tiene la casa sucia. Honestamente, he escuchado una enorme cantidad de estereotipos que yo personalmente me he visto afectado porque son cosas que yo hago y no necesariamente quiere decir que eso sea así. ¿Por qué? Porque me engloban en los estereotipos y los estereotipos han afectado y me han afectado a mí muchísimo a nivel personal, a nivel de persona. A mí, en lo personal, me afectaban muchísimo los estereotipos porque te sientes juzgado no por tu identidad, sino por lo que te gusta. Claro que lo que te gusta es parte de tu identidad, pero no significa que por el hecho de que a ti te gusta algo, tú tienes que, a juro, ser parte de esta otra cantidad de cosas o esta suma de cosas. Claro, muy de joven, yo me acuerdo que cuando yo era mucho más chamo, en la adolescencia es normal que esto ocurra. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene cierta edad, sobre todo en la edad de la adolescencia, nuestro cerebro busca encajar, busca ser parte de grupos. Y la mejor forma de ser parte de un grupo, la manera más fácil de encajar y de ser parte de un grupo es simplemente imitar lo que las otras personas hacen. Y por eso es que se forman los estereotipos. Porque, si a mí me gustan los videojuegos y a mi mejor amigo le gustan los videojuegos, o a esta persona también le gustan los videojuegos, yo voy a empezar a actuar como esta persona. O esta persona va a empezar a actuar como yo. Pero conforme vamos creciendo, y obviamente, ojalá todas las personas eventualmente en algún punto entendamos esto, los estereotipos nunca van a ser acertados. Nunca un estereotipo va a ser cierto. Y no es porque yo quiera agarrar y desmentir y tumbar la pared de lo que se llama estereotipos. Pero es que el concepto de estereotipo per se a mí me desagrada. A mí me desagrada que las personas tengan estereotipos. ¿Por qué? Porque no estás evaluando a la persona de manera individual. No estás valorando a la persona de manera individual, lo estás metiendo en una caja. Si a ti te gustan los videojuegos, te meto en la caja de las personas que le gustan los videojuegos y tú tienes que actuar de esta manera. ¿Te gusta hacer ejercicio? Te meto en la caja de las personas que les gusta hacer ejercicio y te evalúo en base a estas características. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos individuos. Todos nosotros somos seres humanos únicos, tenemos una suma de características. Nuestra personalidad tiene ciertas características, gustos, disgustos, experiencias, aprendizajes, vivencias, cultura, sociedad, país, padres, familia, amigos, una suma de cosas que nos convirtieron en ser quienes somos actualmente. Y adivina qué, no importa que tanto creas tú que eres parte de un estereotipo o que tanto te digan las personas que tú eres parte de un estereotipo, no vas a encajar siempre en ese estereotipo. ¿Por qué? Porque eres un ser humano individual, eres independiente, crees y tienes pensamientos independientes, no tienes un pensamiento colectivo, no somos una mente colmena, no todos compartimos las mismas ideas, no todos compartimos los mismos gustos. Por ende, no vas a encajar en los estereotipos. Y como tú no encajas en los estereotipos, así como tú no encajas en los estereotipos, otras personas tampoco encajan en los estereotipos. Y si todas las personas, si nos ponemos a analizar individuo por individuo, si todos encajamos en los mismos estereotipos, cuando nos damos cuenta, no existen estereotipos. No puede existir estereotipo porque cada persona es individual. Entonces, si cada persona es individual, no pueden existir los estereotipos. Porque no existen dos personas que sean exactamente iguales. No porque a dos personas que les gusten los videojuegos van a ser exactamente iguales. No porque a dos personas sean del mismo país van a ser exactamente iguales. No porque dos personas sean de la misma raza van a ser exactamente iguales.
Y yo siempre se lo he dicho a todas las personas. Nunca englobes a todas las personas cuando vayas a hacer una observación. Habla de la persona. No hables de dónde vino, no hables de la raza, no hables de sus gustos. Habla de la persona. En el sentido de que si vas a hacer una observación. Ojo, no estoy diciendo que hables a espalda de otras personas, el chisme está mal, por favor, no hagan chismes de otras personas. Eviten hablar de la vida de otras personas. Pero si vas a hacer alguna observación o si vas a generar una construcción mental de la persona y decir, bueno, yo siento que, no sé, Pedro es de esta forma y Luis es de esta forma y Juan es de esta forma, es porque yo evalúo a la persona por quién es y no por su tono de piel o por sus gustos o por su raza o por el país en el que vino. ¿Y por qué lo digo? Porque viniendo del país de donde yo vengo, teniendo los gustos que yo tengo y teniendo los hobbies y las pasiones que yo tengo, les aseguro que yo he vivido los prejuicios más extraños de este mundo. Yo siempre he contado a todas las personas que son parte de mi podcast, y si eres nuevo, bienvenido, que yo soy el punto medio entre dos mundos que chocan mucho. A mí me encantan los videojuegos, me encanta el manga, me encanta el anime, me encantan los cómics. Y a mí también me gusta hacer ejercicio, tener una vida sana, tener metas, tener este podcast que me encanta, tengo proyectos personales. No es como que estos dos mundos no puedan convivir. Uno no es excluyente del otro. No es como que si ves manga o si te gustan los videojuegos, no puedes hacer ejercicio. O si comes sano, no puedes ver anime. No tiene sentido. Los mundos pueden vivir en conjunto. Y la razón, la mayor defensa que yo tengo para eso soy yo. Así mismo. Yo soy el punto medio entre estas dos cosas. Pero a consecuencia de eso, también viví los estereotipos, o sea, viví cómo las personas me juzgaban, los prejuicios de otras personas a consecuencia de los estereotipos que las personas tenían de estos grupos. Entonces, una de las cosas que viví mucho era cuando estaba con grupos de personas que les gustaba el anime, el manga, los videojuegos, y yo les decía que a mí me gustaba hacer ejercicio, y yo les decía que a mí me gustaba comer sano, o que yo no bebía alcohol, o que yo no hacía una cantidad de cosas. Ellos me llamaban egocéntrico, me llamaban cifrino, me llamaban prepotente, me ponían muchas características y tenían un prejuicio en base a los hobbies que yo tenía por los estereotipos que ellos tenían de estas personas. En pocas palabras, si tú eres una persona que te gusta hacer ejercicio y comer sano, eres un vanidoso, eres un egocéntrico, nada más piensas en el físico, no piensas en las emociones. Incluso los mismos prejuicios de estas personas me los hicieron llevarme al punto extremo donde hasta me cambiaban de género. De género no, de orientación sexual. Literalmente las personas pensaban que yo tenía una orientación sexual diferente a la que tengo. Así de sencillo. Simplemente por el hecho de que, le gusta hacer ejercicio, entonces tiene que ser, y le gustan estas cosas, tiene que ser gay. Así mismo. Y ojo, vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que ser gay esté mal, yo no estoy diciendo que nada de las características que estoy diciendo esté mal, ¿ok? Son los estereotipos. Lo que está mal es el englobar a la persona en un grupo, en un sitio, por una característica o por un hobby que tenga. Igualmente me pasaba por el otro bando. Cuando yo estaba con mi grupo de amigos que hacíamos ejercicio, que me gustaba salir, y yo les decía que yo veía un anime, o que varias personas me conocían y se enteraban de que a mí me gustaban los videojuegos, o que me gustaban los cómics, las personas de una vez me metían en el típico estereotipo de las personas que son así, pero lo irónico, y era lo que siempre me pasaba, era que las personas no me asociaban con ese grupo social. ¿Por qué? Porque cuando ellos saben, por ejemplo, mi grupo de amigos que les gustaba el anime y el manga, y sabían que a mí me gustaba hacer ejercicio, para ellos no les cuadraba que yo hiciera las dos cosas. Era como que no, pero si tú eres de nuestro grupo, tú no puedes hacer eso. O sea, es como que no cuadra contigo. O sea, no cuadra con nosotros.
Igualmente del otro lado. O sea, es como que no, pero a ti no te tiene que gustar el anime. O sea, ¿por qué te gusta el anime y el manga y te gusta hacer ejercicio? No tiene sentido. Obviamente, estamos en el 2023, las cosas han cambiado. Yo obviamente estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años atrás. Bueno, tampoco tanto. O sea, tampoco es que soy tan viejo. Pero sí estoy hablando de mucho tiempo atrás. Pero también estoy hablando de una sociedad y una cultura muy retrógrada, muy, muy destruida culturalmente, con muchos prejuicios y con muchas cosas que no estaban bien, honestamente. Desde que me fui de mi país, desde que me fui a Venezuela, me he dado cuenta que muchas de estas mentalidades que les estoy diciendo no aplican en todos los lugares. Pero también me di cuenta que esto más allá del país tiene mucho que ver con las personas. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con las personas, porque incluso en el sitio donde estoy viviendo en este momento, donde se hacen llamar las personas más respetuosas y que respetan la individualidad de cada ser humano, cuando se enteran de que a mí me gusta el anime o el manga o cualquier cosa, como no cuadro con ellos, no, no soy bien recibido y obviamente tienen prejuicios y me juzgan por los estereotipos que creen que debo tener por esas cosas que a mí me gustan. Todavía lo he vivido, ya no tanto, ya no lo vivo tanto como antes, pero lo sigo viviendo. Es increíble que aún en esta época, en este año 2023, todavía existan personas que te engloben y te metan en los estereotipos de ciertas cosas. Pero he aprendido a vivir con eso. ¿Por qué? Ese es mi secreto. Yo no puedo cambiar cómo las personas me van a tratar. Yo no puedo cambiar cómo las personas van a pensar de mí. No puedo. O sea, yo no puedo evitar que una persona me diga, es que a ti te gustan los videojuegos, por ende, tú eres de esta forma. Pues no soy de esa forma, pero no te puedo obligar a que pienses de una manera diferente. Puedo demostrártelo actuando como yo soy y que tú te des cuenta que no necesariamente cumplo estas características del estereotipo que tú crees que yo debo cumplir porque me gusten estas cosas. Pero no estoy en la obligación de hacerlo, ni tú tampoco estás en la obligación de cambiar tu forma de pensar. Entonces, si yo no puedo obligarte a cambiar, y yo tampoco me voy a obligar a mí mismo a cambiarte, entonces lo dejo pasar. Y me ha ocurrido. Vuelvo y repito, ya no me pasa tanto, pero me sigue ocurriendo que cuando las personas se enteran de ciertos gustos que yo tengo, que si me gusta el anime, que si me gusta el manga, que si me gustan los videojuegos, todavía al sol de hoy me meten en estos paquetes y en estas cajas con estos estereotipos, pero a mí no me importa, porque yo sé que yo no soy parte de esos estereotipos. El secreto está en entender que todas las personas son y tienen derecho a tener sus propias formas de pensar y yo no tengo por qué cambiarlas. Yo no tengo por qué darme golpes de pecho y andar con una pancarta diciendo abajo los estereotipos. Yo sé que los estereotipos están mal. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo he vivido y he sufrido y he experimentado las consecuencias de que te juzguen por tus gustos, por quién eres, por el país en el que naciste y cosas por el estilo. Pero yo lo que hago es, si me interesa mantener una relación con esa persona, me esfuerzo por demostrarle que yo no soy parte del estereotipo y que ninguna otra persona es parte del estereotipo. Así de sencillo. Porque para mí el concepto de estereotipo se rompe en el momento en que alguien me dice que ha conocido múltiples personas que no encajan en el estereotipo. Entonces mi observación o la primera observación que yo tuve fue, si yo soy diferente, ¿por qué otras personas no pueden ser diferentes también? Ese es mi punto. Si yo puedo ser diferente, si yo pude salir del estereotipo, si yo salgo del estereotipo, ¿por qué otras personas no habrían de hacerlo? ¿Por qué otras personas no pueden ser diferentes al estereotipo? ¿O por qué apenas una persona me dice que es parte de un grupo
o de un entorno social o de una actividad o de un hobby, de inmediato yo tengo que meterlo en la caja del estereotipo, en esta caja, y tú tienes que cumplir estas características. Si yo mismo soy la representación de que eso no es así, si yo mismo soy la representación de que no siempre se van a cumplir los estereotipos, o más bien que no se cumplen los estereotipos, ¿por qué habría de hacerlo yo mismo? Entonces mi propia experiencia personal fue la respuesta al cómo yo hice para evitar tener estereotipos. Mi propia experiencia, mi propia vida fue lo que me ayudó a mí a aprender a cómo evitar tener estereotipos. Es el hecho de que yo mismo soy la representación de que los estereotipos no existen, de que los estereotipos no son reales, que simplemente son construcciones sociales que se han hecho a lo largo del tiempo por ciertas cosas que han dicho otras personas y experiencias que han vivido otras personas. Así de sencillo. Así de sencillo. Los estereotipos son construcciones sociales, más nada. Son cosas que alguien en algún momento dijo, es que las personas que les gustan los videojuegos tienen estas características. Por ende, todas las personas que les gustan los videojuegos tienen estas características. Ojo, sí es cierto que hay características que se repiten. Sí, no te voy a decir que no. Pero el hecho de que las características se repitan no quiere decir que se solapen o no quiere decir que automáticamente significa que todas las características se cumplen. Yo tuve esta conversación recientemente con mi novia. Estábamos hablando del tema de los videojuegos, ¿no? Y del grupo de amigos que yo tengo de videojuegos. Y yo le dije, lo más irónico de nosotros o del grupo que yo tengo es que a nosotros nos gustan los videojuegos, pero no nos gustan los mismos videojuegos. Entonces, cuando nosotros hablamos de videojuegos en general, más no hablamos de los mismos videojuegos. Así que entre nosotros mismos no cumplimos el estereotipo de los videojuegos. El hecho de que nos gusten los videojuegos no significa que nos vayan a gustar los mismos videojuegos. Y por ende no tenemos los mismos comportamientos, no tenemos las mismas características y no nos gustan las cosas de la misma manera. Entonces somos personas diferentes. Y si nos ponemos a seccionar aún más a cada uno que nos gusta los videojuegos, entre esos videojuegos hay unas mini secciones y mini secciones. Entonces, si tú te pones a dividir la masa, el grupo, en pequeñas secciones y esas secciones en más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, terminas en el individuo. Y si terminas en el individuo, te das cuenta de que, esta persona, al igual que esta y al igual que esta, son diferentes entre ellas. Entonces realmente ninguna persona es idéntica a la otra. Y si ninguna persona es idéntica a la otra, adivina qué, no hay estereotipo porque nadie cumple al 100% las características que las personas crean de estos grupos a consecuencia de las actividades que hacen. No todas las personas que escuchen rock les va a gustar el mismo rock de la misma manera, de la misma forma y las mismas bandas. No todas las personas que guste el reggaetón les va a gustar el mismo reggaetón, con las mismas bandas, los mismos cantantes y el mismo estilo. Y de la misma manera. No todas las personas que sean de un país van a ser de una forma, no todas las personas que sean de una raza van a ser de una forma, no todas las personas que les gusten ciertas actividades van a ser de cierta forma. Adivina qué, todos nosotros somos un grupo de personas que cada uno es un individuo, es la suma, como ya les dije, de gustos, disgustos y personalidad. Y como todos somos individuales, adivina qué, el estereotipo no existe. Entonces, ¿cómo hice yo para dejar de tener esta mentalidad de que existan los estereotipos? O sea, o cómo yo destruí los estereotipos en mi mente. Fue entendiendo que cada una de las personas que yo veo en la calle es un individuo y hay que evaluar a esa persona. O sea, no hay que evaluarlo, pero hay que aprender a crear una percepción de ese individuo de manera individual, no de manera colectiva. No porque tú seas de un país significa que eres de cierta forma. No porque te gusten ciertas cosas significa que eres de cierta forma. No porque seas de esta raza significa que seas de cierta forma. Así de sencillo. Mi propia vivencia, mi propia experiencia personal, las cosas que he vivido y lo que yo soy y quién soy es la respuesta que yo tuve para poder evitar tener estereotipos, para poder terminar
de destruir completamente el concepto de estereotipo en mi mente. Porque vuelvo y repito, cuando empecé a estudiar filosofía, cuando empecé a estudiar psicología y me empecé a dar cuenta de que cada una de las personas tiene una historia diferente, una vivencia diferente, una experiencia diferente y una percepción diferente creada a consecuencia de todas estas cosas que les estoy diciendo, cada uno es un individuo, ¿adivina qué? Dejan de existir los estereotipos, dejan de existir estos conceptos errados de estereotipos. Así que mi consejo para todos ustedes es, uno, si en algún momento se han sentido juzgados o han vivido esta mala experiencia de ser juzgados por algún estereotipo, por alguna actividad que ustedes hagan o algún gusto que ustedes tengan, los invito a que lo dejen pasar. Entiendan que esas personas son ignorantes. La mayoría de las personas que tienen estereotipos no han aprendido a evaluar al individuo como lo que es un individuo. Están acostumbrados a meter a todas las personas o a un grupo de personas en una caja. Más bien, entiendan que esa persona limita su mente a algo tan pequeño como un grupo y no algo tan grande como el individuo. Porque en el momento que empiezas a meter a las personas en grupos y a asumir que las personas actúan todas de la misma manera en base al grupo en el que están y a las actividades que hacen, y no entiendes que cada individuo es un ser con un potencial limitado, entonces tu mente es más pequeña de lo que crees. Porque entender que cada persona es un individuo con características y personalidades con un potencial ilimitado, tu mente tiene que empezar a comprender lo ilimitado que es lo que yo acabo de decir. Entonces realmente cuando empiezas a encerrar a las personas en estereotipos, realmente tienes una mente pequeña, no tienes una mente tan amplia. Así que si en algún momento has vivido eso, bueno, déjalo pasar. No te golpees por eso, no te sientas mal. Las personas tienen derecho a pensar lo que quieran pensar, pero realmente los estereotipos poco a poco se están destruyendo cada vez más. La sociedad lo está demostrando, la evolución humana lo está demostrando. Y si así lo deseas y te interesa construir una relación personal con esta persona que tiene estos estereotipos, tú mismo o tú misma puedes demostrarle a esta persona que los estereotipos que tienen están errados. Y si eres una persona que todavía tienes estereotipos, te invito a que evalúes un poco lo que te acabo de decir. Si te pones a dividir los grupos grandes en pequeñas secciones y cada vez los vas volviendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, terminas con un individuo, terminas con una persona, con 7.800 millones de personas, 7.800 millones de individuos con características diferentes, con personalidades diferentes, con experiencias diferentes, con un código genético diferente, con unas huellas dactilares diferentes, con una iris diferente. Entonces no existe forma y manera de que puedan existir los estereotipos si al final de la historia todos nosotros somos diferentes en algo. Y al ser diferentes en algo, nos salimos del estereotipo. Y al salirnos del estereotipo, automáticamente dejan de existir los estereotipos. Ese es mi mensaje para todos ustedes el día de hoy. Espero que les guste mucho. Si están de acuerdo o en desacuerdo, como siempre les digo, déjenmelo en la caja de comentarios. Con todo el gusto del mundo los leo y podremos compartir y hablar de estos temas. Y si el video te gustó y el episodio del podcast del día de hoy te gustó, compártelo con algún amigo para que puedan hablar del tema, puedan compartir conmigo. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, que tengo mucho más contenido muy parecido a al desarrollo personal, crecimiento personal y cosas que vivimos en la sociedad. Y como siempre les digo, al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.